¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. El día de hoy tenemos a una invitada desde Ucrania y hoy que la escucho me impresiona un montón lo bien que habla español. Así que bienvenida, Miroslava. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, gracias por invitarme. Nada, Hombre, contenta de estar aquí, verdad que conocerte por primera vez, digamos, ¿no? Hablando. Y nada, me apetece contar un poco más, ¿no? Mi historia de cómo aprendí español, que en realidad ya llevo más de 6 años aprendiendo. entonces Sí, sí, sí. tú estabas con un chico de España, ¿cierto? Un chico de España, sí, de Aragón, del norte. ¿Y qué tal? O sea, ¿tú cómo llegas a España? Porque fue hace muchos años. Sí. Hombre, en principio, es verdad, no sabía que te lo había contado. Yo vi algunos mensajes que te mandé que hablamos sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó con el español? Yo conocí a este chico y estaba de Erasmus y había más gente de España, pero solo de España, ¿no? O sea, acentos mezclados de diferentes partes de España, pero en general acento español, lo que más me llamó la atención y dije, suena bien. Y como era mi primera impresión, le dije, suena bien, ya me gustaría aprender un poco más. Y entonces empecé poco a poco, el primer curso desde cero, ¿no? Y han pasado muchos años hasta llegar a España, en realidad, que yo llevo ahora ya viviendo en España, en Andalucía, 2 años, casi 2 años. Pero en realidad había estado, como empecé a aprender hace ya más de 6, pasado Más de años 6 años. hasta poder hablar, ¿no? Poder entenderme bien y también decidir, porque ha sido una decisión difícil y no era como no era tan fácil decir un día, bueno, ya lo dejo todo y me voy a España, pero llevo 2 años aquí, sigo contenta con la decisión y con mi vida aquí. Y claro, mucha más práctica, ¿no? Del idioma, ahora entender cómo hablan los andaluces, que también es un reto, pero sí. Bien, justo tuve hace unos meses, entrevisté a una profe de español de Andalucía y wow, tienes el acento. O sea, No me es, digas. es impresionante. Sí, sí, sí. Quizás tú cortas menos las palabras que ella, porque ella cortaba mucho las palabras, Vale, pero escucho las similitudes en la forma en la que hablas. Y vaya. eso es algo que tú te has propuesto, porque no muchas personas hablan con un acento así como tú. Mm, Mira, yo siempre, hombre, me interesaban como diferentes acentos, ¿no? Luego cuando empecé a seguir tu canal, cuando estabas empezando todavía, pero ya noté que, hombre, ese chico habla de una manera, luego mi novia habla de otra manera, como comparando, porque yo creo que empezando a aprender un idioma te parece todo un caos, ¿no? Es como muy difícil un poco conocer este mundo, saber quién es quién, dentro de España en sí hay 1 millón de acentos y luego, ¿no? Más en Latinoamérica. Por eso la gente que iba conociendo, pues siempre me interesaba un poco observar, escuchar, decir, a ver cómo cortan, porque cortar las palabras no es solo de Andalucía, ¿no? Hay como muchos acentos donde lo hacen y lo hacen de diferentes maneras. Luego, claro, el reggaetón y latino, urbano, toda esa música también me llamaba mucho la atención. Y con el tiempo, pues, yo creo que he ido copiando mucho. Cuando, mis primeros años, aprendiendo español, en estos años yo hablaba sobre todo con mi novio, su familia, que son de Aragón, entonces tenía más acento de ahí. De hecho, las dudas que tenía, pues tenía la suerte de poderles preguntar, decir, ¿no? ¿Por qué acabas de decir así? Como que por el subjuntivo, sobre todo, que era mi duda más así grande, decía, pero ¿cómo? ¿Pero por qué usaste el subjuntivo? ¿Sabes? Y me aclaraba muchas dudas y yo creo que iba copiando mucho, pero al mudarme a Andalucía, yo seguí copiando, pero ya de los andaluces. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que se me está mezclando todo y hay gente aquí que me dice, tú eres del norte, ¿no? Y hay gente en Zaragoza que me dice, sin embargo, aquí ya se te ha pegado acento malagueño y yo ya no sé porque, imagínate, tengo compañeros de trabajo que son de Argentina, por ejemplo, y es un acento también que me gusta mucho e intento siempre
como hablar con ellos, como copiando un poco, pero piensan que me estoy riendo del acento y yo no, a mí me gusta. Yo digo, yo quiero intentar a ver si lo puedo pronunciar y la verdad es que tengo la curiosidad, pero no tengo personalidad hablando español, ¿no? Porque es como un poco de todo y pues se va desarrollando, ¿no? Mi español de hace un año no es mi español de hoy. Before continuing with this video, I want to remind you that if you want to get a free short story in Spanish in your inbox every other day, completely for free, you just need to go to the first link in the description of this video. You'll get a 2-minute short story in your inbox that includes a vocabulary list and a simple question that you can answer to practice your Spanish and get to the next level. Not to mention that in the second link in the description of this video, you can join the Spanish Hacks community where you can get access to a Spanish diet for fluency. You just need to start your 7-day free trial to immediately get access to a comprehensible input lesson for beginners every single week, a weekly short story in Spanish that includes a transcription and a vocabulary list, and a weekly comprehensible input lesson for intermediate. ¿Cuándo empiezas? Porque llevas más de 6 años, dijiste, aprendiendo español, pero ¿cuándo empezaste a sentir que tu acento se asemejaba más a cómo habla la gente ahí en España? Yo creo que desde el principio iba cogiendo acento de España porque, pues, por lo que te digo, ¿no? Por hablando con mi novio, con su familia. También veía muchas películas en Netflix. De hecho, me empezaron a gustar como un género específico, me empezaron a gustar películas de thriller españolas. Y como me fijé en estas películas, yo veía todo lo que salía en Netflix con subtítulos, ¿no? En algún idioma para entender lo que pasaba. Y de ahí ya empecé a pillar un poco el acento, ¿no? Pero yo creo que yo no lo percibo, no lo puedo entender, no me escucho hablar todos los días, sino me lo dice la gente y dice, tu acento se parece a no sé qué. Y yo ya digo, pues igual, si me lo dicen, como me lo comentaste tú, ¿sabes? Digo, igual sí parece. Es impresionante porque, bueno, yo viviendo en Polonia y pues también he conocido ucranianos que hablan español, pues polacos obviamente que hablan español y aprenden. El acento es muy, muy claro. Entonces, para mí que tú hables así es extraño porque, o sea, hay mucha gente que habla español muy bien y he conocido mucho, pero gente que habla español bien y además tiene un acento así, wow, es difícil. Obviamente vivir ahí quizás lo ha facilitado, pero ¿cuáles dirías que son las claves para ti para haber llegado a este nivel? Mm, Yo creo que en principio los primeros como 2 años me ayudaban mucho, seguía tu canal y luego otros bloggers que también hablaban, ¿no? De español, sobre todo tenía dudas de gramática, porque es lo que no aprendes sin hacer cursos o tener clases particulares. Gramática para mí era yo hice, tengo que decir que hice como 3 cursos de español en Alemania cuando estaba viviendo ahí, aprendiendo ahí, y me ayudaron, pero en general donde más aprendí era escuchando, intentando hablar, copiando lo que digo al acento, pero también algunas palabras, ¿no? Algunas frases que dices, esta frase, qué raro suena. En España tienen un millón de frases como tú dices, pero ¿qué significa esto, no? Y las usan mucho y hay gente luego que las usa más que otra gente, pues si escuchas a esta gente dices, a este tengo que preguntarle qué significa porque no tengo ni idea. Y pues luego ya se te queda como que te quedan, ¿no? Estas frases y vas repitiendo, repitiendo y ya, pues eso más al nivel de dudas, ¿no? Y luego como yo creo que cuanto más escuchas en español y más intentas copiar. Yo, algunos bloggers que seguía, como que explicaban, por ejemplo, en España, que me acuerdo cuando una palabra se acaba con S y la siguiente empieza con R, pero como R fuerte, entonces la S no se escucha.
Lo pregunté varias veces a los españoles y todo el mundo me dijo que no, eso no puede, eso no existe, no hay de eso. Y luego, escuchándoles hablar, decía, mira lo que has hecho, acabas de soltar una S al final, ¿qué has hecho? Y no se enteran, hombre, la gente. Yo cuando hablo ucraniano no pienso qué hago, por qué lo hago, que a veces intento explicárselo a mi novio, el pobre intenta con ucraniano, es muy duro, mucho más que español. Y me dice, ¿y por qué haces esto con la palabra? Y ya pensando en las reglas de gramática, ¿no? Que son muy complejas, igual lo llegas a explicar, pero muchas veces lo dices sin pensar. Entonces yo creo que el skill, ¿no? Más importante es escuchar, y luego si tienes la suerte de poder preguntar a la persona de por qué ha hecho. A nivel fonético yo creo que no me han podido explicar, ¿no? Pero a nivel gramático o alguna otra duda de vocabulario, eh, puede ayudar un montón, ¿no? Porque es como la persona que pues te va a saber explicar y tú vas a saber entender la lógica de por qué lo hacen. ¿Y tú hablas otros idiomas? Sí, yo hablo 5, Wow. incluyendo el español, sí. Entonces, ¿qué hablas? ¿Ucraniano, español? Ucraniano, español, alemán, inglés y ruso. Ah, claro, claro. Sí, el ruso no lo uso, no lo hablo mi día a día, ni lo escucho ni nada, pero lo tengo desde bilingüe, ¿no? Desde pequeña, Ujú. y es el quinto idioma. Pero al mudarme a España, cuando ya veía que podía hablar y todo, me sentía bastante cómoda a nivel de hablar, escuchar, entender, ¿no? Empecé a aprender italiano. Pues la Ah, sexta, buenísimo. de momento lo dejé, pero es muy parecido y es muy fácil después de haber aprendido español, claro. También tengo que decir que estoy en nivel A2, que no, no he conseguido avanzar todavía, pero pienso hacer más o menos lo mismo que con español, ¿no? Y Ujú. intentar ver películas incluso sin entender nada, como escuchar, leer subtítulos en mi idioma, por ejemplo, para poder un Ujú. poco ir adaptándome a cómo suena, ¿no? Qué dicen. Igual algo se entiende entre español e italiano, sí. Pero entonces, de los idiomas que hablas bien, el español fue el último que aprendiste. Sí, sí, sí. Ah, de acuerdo. Y entonces me interesa mucho saber qué es lo que has aprendido, o sea, después de haber aprendido el primer, segundo idioma, por así decirlo, al empezar a aprender español. Supongo que al principio cometías algunos errores en el aprendizaje que hoy los has mejorado. ¿Cuáles son esas Ujú. cosas que has cambiado en cómo aprendes un idioma? Hombre, cambiado, yo creo que sí, son algunas cosas como, por ejemplo, cuando yo aprendí inglés y alemán, era pequeñita, yo tenía, imagínate, 13, 14 años, porque lo aprendí en la escuela. Mis padres son profesores de alemán e inglés, entonces mi madre me enseñó el alemán. Yo siempre digo que cuando la gente tenía vacaciones de verano, yo no, yo tenía mis clases de alemán con mi madre, así que no tenía la excusa ninguna. Y pues mi familia no tenía la oportunidad o la posibilidad de ir a viajar fuera. Entonces, no podíamos ir a Alemania a pasar unas vacaciones y decir, a ver, que mira, intente hablar alemán o intente practicar alemán con un alemán o una alemana. No había, eso no existía. Entonces, era como practicar en mi casa, como en un ambiente aislado, ¿no? Mm. Escuchando audios grabados o leyendo textos, o creo que no llegué a leer ningún libro entonces, cuando era todavía adolescente, pero venían a veces como alemanes a mi pueblo por colaboración internacional y pues ahí ya intentaba un poquito, pero tengo que decir que hasta mudarme a Alemania yo no creo que tenía 2 conversaciones en alemán, imagínate, en mi vida entera, como con una persona que de verdad lo hablaba. Pues yo creo que eso era un fallo a un nivel, no lo podía haber cambiado, no podía hacerlo de otra manera, ¿no? Pero con español lo que me ayudó un montón es poder practicar desde un nivel bastante bajo. Yo teniendo un nivel de A2, igual ya intentaba decir algo, ¿no? O tenía que decir algo. De hecho, en España,
bastante fácil porque poca gente habla inglés o poca gente quiere hablar inglés. Entonces, nada más escuchan que tú hablas español, todo el mundo se cambia, porque para ellos es como un alivio, como, ¡uah! Por fin. Y está muy bien para alguien que quiere aprender. Tú vienes a España si tienes la oportunidad de pasar una semana, un fin de, lo que sea, pero como forzar siempre a hablar español, pedir un café en español, pedir en restaurante, ¿no? Hablar con la gente que está en los bares, como dicen los bares de abuelos, ¿no? Que están desayunando ahí, por ejemplo, todos los días. Pues sobre todo son muy habladores, depende de la zona, pero son muy. A veces me pasó cruzando la calle, una señora se te pone a hablar y te cuenta su vida. Y mi hijo está no sé dónde, y mi primo está no sé dónde, y tienes muchas posibilidades de practicar, ¿no? Entonces, yo sé que uno que aprende siempre tiene la duda, ¿no? O da un poco de vergüenza decir, hombre, voy a decir algo mal, no sé si esa palabra es. Yo hice palabras que intercambié, que sonaban de una forma muy rara, pero a lo largo, ¿no? Como pasan los años y ves que solamente practicando llegas a hablar bien o llegas a entender, o pues yo creo que eso era lo principal, lo que más diferencia ha hecho entre cómo aprendí inglés y alemán y el español. Entonces, o sea, ¿te pasaba mucho que estabas en un café o tal y hablabas con la gente que estaba ahí? Sí, pero ya sabes, estoy en un momento que no quiero practicar porque tengo a la familia de mi novio, tengo compañeros de trabajo, tengo amigas que con ellos puedo hablar español cuando me dé la gana, ¿no? Pero aún así la gente en Málaga, en Zaragoza también me pasó muchas veces, les gusta mucho hablar, les gusta como que es muy común que la gente desconocida te habla. Puede ser una cosa de como small talk, ¿no? Algo de día a día, de lo que sea, pero puede ser su biografía y todo. Entonces, pasa mucho y yo creo que eso está muy bien por si buscas, ¿no? Y no te van a juzgar. De hecho, yo creo que ellos piensan muchas veces que entiendes más de lo que entiendes. Entonces, te van a contar una historia durante 10 minutos, igual tú no te enteras, pierdes el hilo, pero siguen contándotela, ¿sabes? Como que te dan oportunidad de ir un poco acostumbrándote, ¿no? Y preguntar y todo. Oye, ¿y qué diferencias ves en la cuestión de, o sea, del español que tú aprendiste en Aragón con el español que aprendes o que hablas ahora en Andalucía? ¿Es muy diferente? ¿Es mucho más difícil uno que el otro? ¿Cómo es? En realidad no es mucho más difícil o mucho muy diferente, ¿no? Porque yo creo que así la diferencia más grande que hay son algunas expresiones típicas para aquí Andalucía y típicas para Aragón, por ejemplo. Entonces, yo creo que pues puede haber alguna de Aragón que yo, si la digo aquí, nadie la entiende, ¿no? Pero son pocas porque no soy de ahí, no crecí ahí, pues no estoy a ese nivel de poder hablar en expresiones locales de algún lugar. Y aquí en Málaga me intentaron enseñar algunas, o por ejemplo tienen unas formas de llamar en los cafés que son muy especiales de aquí. Tienen como una nube o algo así, y yo no me entero, la verdad, cuando estoy en una cafetería para pedirme un café, alguien dice una nube, yo no sé qué le van a traer, porque digo, no sé qué es una nube. O por ejemplo, porque visité también bastantes veces Barcelona, pues ahí llaman los bocatas, ¿no? Los sándwiches los llaman de una manera, aquí son ¿cómo es? No, algo como pulgas, no sé, camperos, como lo de aquí, ¿no? Entonces, igual lo más difícil es pedir la comida y luego a nivel así de día a día, conversaciones, no noté mucha diferencia. De hecho, con alemán pasaba muchísimas veces más porque hay como alemán alto, que es lo que tú aprendes haciendo los cursos, y luego alemán de conversación día a día. Y eso ya
tenía poco que ver. Por ejemplo, en Baviera, donde yo vivía, era otro mundo, ¿no? Ujú. Dentro de España yo creo que eso no pasa tanto. Ya, o sea, como que el idioma es casi lo mismo en todas las situaciones, ¿no? Eso, el idioma que tú escuchas viendo una película, por ejemplo, un idioma que tú escuchas de unos españoles pasando por la calle, en cuando tú te vas a poner a hablar con alguien, con un español, ¿no? Es como es el mismo idioma. Lo que a mí de primeras, ahora también me acuerdo, me sorprendía porque yo dije, como muy, en ucraniano tenemos una palabra que es como de literatura, ¿no? Como idioma de literatura, es un idioma muy como bonito, como unas expresiones más complejas, ¿no? Unas palabras Mm, que igual la gente no las escribe en un chat de WhatsApp, ¿sabes? claro, Pero en español, sin embargo, claro, hay expresiones de día a día o algo más simplificado, pero todo eso de subjuntivo y tal, yo pensaba, digo, eso no suena natural, digo, la gente no lo va a usar, sí lo usan. Y eso lo hace más complicado, pero también como más sencillo, ¿no? Decir, lo que aprendo lo voy a usar ujú. luego, viviendo aquí. Totalmente. A mí eso me pasa con el polaco, porque yo, por ejemplo, aprendo el idioma así, escuchando, hablando, y normalmente las situaciones en las que estoy son informales. Ujú. Cuando me toca ir a algún lugar formal, a veces no sé decir una palabra o alguna frase formal. Entonces me encuentro en situaciones, me acuerdo que una vez fui y estaba con la oficial de migración Sí, y en vez de decir fotos, dije fotitos, ¿no? Como chiquitito. sí. Y la oficial me miró así, ¿qué te pasa? Pero bueno, como ve que soy, pues soy extranjero, no se enoja. Pero si hubiera sido un polaco, bueno, o sea, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué hablas así? Entonces, Ya, esas son dificultades que en español, como tú dices, no pasa tanto porque el idioma es casi lo mismo, siempre. sí, sí, Ujú. sí. Mm, Este fin de estuve en el Museo de Málaga porque dan como visitas guiadas gratis cada fin mm, de. Y estaban hablando de árabe, del mm, idioma árabe, porque aquí, como sabes, ¿no? En el sur de España, en casi toda España, estaban durante muchísimos años y pues ahí en Andalucía es donde más. Entonces, la mm, influencia que ha hecho es increíble. Y hablaban de las escrituras que se quedaron aquí en estos territorios y pues un poco nos explicaron a nivel general cómo se lee el árabe y cómo es la estructura. Y ahí creo que incluso más definido que en la tele, en los libros, es como árabe alto, como mucho más complicado, que la gente igual que habla así día a día, seguramente no usa el mismo idioma, ¿no? E mm. incluso algo que no se puede, lo que nos dijo el guía, algo que no se puede escribir tal cual, como tú lo dices, ¿no? Entonces, creo que eso pasa en muchos idiomas. Ujú. Oye, ¿y qué es lo que más disfrutas de España después de ya estar viviendo ahí un par de años? Lo que más he disfrutado, Lo que más disfrutas, o sea, de la lo que más vida en España. disfruto. Pues me mudé aquí de Baviera, ¿no? De Alemania, y tengo que decir que no tiene nada que ver. Cómo vive la gente, los costumbres, en general, lo que te digo, en Alemania, por lo menos en Múnich, no me hubiera pasado nunca que alguien me hable así cruzando la calle o estando en un bar desayunando, no me hubiera pasado nunca, ¿sabes? Algún alemán o alemana que me hable, no lo veo pasar. No, entonces eso es algo que la verdad me gusta mucho porque la gente es muy abierta y es muy amable con desconocidos, lo que alguien puede decir que qué más da, ¿no? ¿Qué diferencia hace esto? Pero al final, a mí sí me cambia el día. Si alguien, por ejemplo, es borde conmigo, alguien desconocido, he salido, es un sábado por la mañana, yo, ¿sabes? Quiero disfrutar mi fin de y de repente aparece esta gente que me dice algo. Eso, por desgracia, me pasaba mucho en Alemania y aquí no me pasó casi nunca, ¿sabes? Te puede pasar, pero no es algo común. Y luego también lo que yo noté y lo que me comentaron muchos extranjeros, porque en Málaga hay muchos extranjeros que se mudaron aquí,
que la cultura de trabajo y vida personal o vida después de acabar tu jornada de trabajo, esa cultura como que es muy diferente a Alemania, a Ucrania, por ejemplo, y parece que también a otros países, porque en Alemania, pues igual tú salías de trabajo a las 5 o 6, ¿no? De la tarde, a las 6 normalmente, y claro, te ibas a tu casa en realidad muchas veces o hacías algo, pero era como todo más asentado, como no tenías tantas ganas de ir a hacer cosas, a quedar con la gente. Sin embargo, aquí la gente sale de las oficinas o de su casa, si trabaja en casa, directamente va a hacer actividades, ¿no? Va a andar, va a hacer deporte, muchísimo deporte, la gente es muy activa aquí. Luego, como que quedar, yo hablando con mis amigos españoles y me dicen, no puedo porque me proponen tantos planes y yo ya no tengo ni un día libre. Y a mí también me empezó a pasar, ¿sabes? Digo, me proponen planes, yo quiero quedar con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, quiero ir a hacer cosas, pero luego ya llega el momento de que lo tienes todo tan ocupado y tienes tantos planes y tantos, pues esa es un poco la vida que llevan los españoles y a mí me gusta tener tanta actividad, pues yo me siento como, no me siento como en casa todavía, pero porque también, claro, echo de menos mi casa, pero me siento muy cómoda con ese estilo de vida y me gusta mucho, sí, me gusta mucho. O sea, de lunes a viernes, después de trabajar, ¿sí tienes planes casi todas las tardes? Sí, no tiene por qué ser, ¿sabes?, como una quedada con otra gente, Mm. pero el que tú sales y normalmente te quedas fuera. A mí, yo no puedo quedarme en mi casa. Trabajo, en la mayoría de días trabajo desde casa, pero luego como que tengo la necesidad de salir y veo que la gente también sale, va a hacer cosas, no, va a comprar, lo que sea, pero es como la costumbre un poco de hacer tu vida fuera, ¿no? De hecho, los españoles cuando se construyen casas o piensan, ¿no? En, no sé, compro piso, pues ¿qué piso compro? Y siempre dicen que la vida se hace fuera, ¿no? Es donde se junta la familia, si compras una casa o alquilas una casa, pues que tenga un jardín grande, una terraza grande, o si estás en un piso que tenga un balcón, como para poder invitar a la gente, como es como muy de socializarte con otra gente, ¿no? Entonces tú piensas siempre en el escenario de un poco en el plan de qué hacer con amigos o con familia, ¿no? ¿Dónde voy a hacerlo? Claro. No piensas en necesito una, en Ucrania igual una mesa grande y un salón grande para invitar a toda la familia. Aquí no, aquí fuera, fuera de la casa, del edificio. Totalmente. Y también creo que en España son más espontáneos, ¿no? Sí, puede ser, hombre, mucho más que en Alemania, seguramente. Porque en Alemania yo tenía mis planes hechos ya 3 semanas con Mm. antelación. Aquí, por ejemplo, porque iba al gimnasio en Alemania y aquí también voy y veo la diferencia de que en Alemania tú tenías que agendar tu clase como 2 o 3 semanas con antelación, porque si no, ya estaría todo reservado, por lo menos el gimnasio donde iba yo. Sin Wow. embargo, en España me abre la inscripción 2 días antes. Yo si el domingo me quiero apuntar a una clase el viernes, no me va a dejar, me va a decir, no, es todavía muy pronto. O por ejemplo, que también lo del gimnasio que te iba a decir, que eso, que no lo puedes agendar. Sí, y luego hay gimnasios, por ejemplo, donde yo sé que abren una hora exacta, por ejemplo, el día anterior a las 12, pues todo el mundo se mete en la aplicación, pero claro, depende de la cultura, ¿no? Porque hay culturas donde tú dices, yo no puedo hacerlo al último minuto, ¿qué hago? Yo no voy a saber si mañana entro en la clase o no, pero aquí es muy normal. Sí. Súper. O sea, sí, es una gran diferencia, ¿no? O sea, yo he conocido alemanes que es así como tú lo dices, tienen sus 3 semanas llenas y a partir de Sí, ahí, bueno, planean las siguientes. Es impresionante. sí. Y oye, y en comparación con tu cultura, ¿hay muchas diferencias con los españoles? Te lo pregunto porque, bueno, he conocido a algunos ucranianos. En Ujú. general, me parecen bastante abiertos, ¿eh? O sea, yo pensaría
que serían un poco más cerrados o tal, pero no sé, son bastante ligeros, digamos. Yo creo que el estereotipo es este, ¿no? Que la gente de Ucrania, aquí me dicen del norte, aunque yo no lo veo del norte, para ellos sí es el norte, Ucrania, para mí es este, ¿no? No tiene poco, tiene bastante diferencia, pero para ellos somos como más cerrados o más fríos, ¿no? Igual lo que yo, por ejemplo, a mí me parecía eso en Alemania, a mí me parecían así los alemanes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que nosotros somos más parecidos a españoles de lo que se suele pensar, porque, por ejemplo, tenemos los valores parecidos, ¿no? En Ucrania la familia es bastante importante, por ejemplo, juntarte con la familia, pasar tiempo con la familia, ¿no? Si te pasa algo en la familia, pues es lo más importante que hay, ¿no? Lo van a entender normalmente, yo creo, en el trabajo, tus amigos lo van a entender. Aquí en España también, familia es, yo sé que hay españoles que cuando tienen hijos, por ejemplo, se mudan a su ciudad para estar con sus padres, para estar más cerca de la familia, ¿no? Es como que en Ucrania tú te independizarte, no sé cómo Dependizas. es, independizas bastante pronto, ¿no? Y ya luego, en cuanto sales de la casa de tus padres, normalmente ya no vuelves a vivir con ellos ni vives en otras ciudades. Bueno, yo que soy de un pueblo pequeño, pero aquí no, aquí es lo contrario. Como que tú sales joven de la casa de tus padres, pero luego vuelves en algún momento más cerca de ellos y creo que la costumbre o lo que más valoran es pasar más tiempo con la familia, tanto como sea posible, ¿no? Entonces, los valores a ese nivel yo creo que son parecidos, aunque puede haber diferencias a los ucranianos, a los de Ucrania, sí. Y más cosas culturales. Acabo de leer un libro, de hecho, sobre culturas y diferencia entre culturas, ¿no? A nivel de trabajo también. Yo veo que nosotros trabajamos mucho más y no es porque los españoles, ¿sabes? En Alemania se solía pensar eso, que son como vagos o que tienen fiesta, eso decían mis compañeros alemanes, pero no es así, ¿eh? De hecho, trabajo en una empresa noruega y hay noruegos, hay suecos y hay españoles que trabajan muchísimo más y empiezan mucho más pronto por la mañana y sabes, no, y pueden estar mucho más tiempo a lo largo del día trabajando. Pues eso por ejemplo es un estereotipo que noté, pero los ucranianos trabajan incluso más, como muy exagerado. Yo cuando tuve oportunidades de hacer como colaboraciones, ¿no? Por trabajo con ucranianos, pues notaba que era como mucha presión, mucha tensión, como que tienes que estar ahí el sábado, el domingo, ¿sabes? Como un poco esa es la idea. Y una cosa que no me gusta, que yo ya me españolicé, dije como, no, yo no quiero, ¿sabes? Yo no, ya no quiero seguir trabajando así. Y yo era así. Yo cuando tenía 17 años trabajé en Deloitte, es una empresa de Big Four, y ahí estuvimos, a veces estábamos de 9 a 9 en la oficina, a veces veníamos los sábados a la oficina, y para mí era normal porque en Ucrania es algo normalizado, eso de trabajar muchas horas. Aquí no, aquí como te dije, bueno, hay gente como te dije que trabaja más de lo necesario o se esfuerza bastante, pero es como que se acabó el trabajo, pues salgo de la oficina, salgo de casa, voy a hacer cosas, mi deporte, ¿no? Algo, eso también. Y a nivel de comunicación, yo creo que otra diferencia es, somos muy directos en Ucrania, buscamos yo eso no estaba consciente de ello, pero creo que nos gusta como te digo, el conflicto un poco, ¿no? Como que no buscamos conflicto, pero si hay algo que no me gusta, yo lo voy a decir en la cara, yo lo voy a decir así, muy, muy directamente y no me importa en realidad, yo también soy un poco impulsiva, pero ya no me importa la reacción de la persona, ¿sabes? Y yo, según lo que vi,
los españoles igual, sí, los españoles sobre todo que conocí no lo esperan, no están acostumbrados a ello. Para ellos es como, "Uy, ¿qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué cambio de repente? Que igual tenemos una conversación muy amable y de repente les digo algo que no me gustó y pues lo digo tal cual, sin intentar buscar una forma de decir más suave o sin esperar Ajá. un tiempo, pues claro, teniendo discusiones con mi novio también nos pasa muchas veces, ¿no? A ver. Y ahí tengo que aprender un poco a suavizarlo, pero también es algo, por ejemplo, que me gusta, porque yo no quiero que la gente me diga cosas por quedar bien, ¿sabes? Ujú, Si no les gusta algo, yo también prefiero que me lo digan así, pero ya veo que culturalmente es una diferencia bastante grande. ujú. Sí, para mí eso es algo que, por ejemplo, al venir aquí me costó mucho trabajo porque sí, en España es algo que les cuesta trabajo que les digan las cosas más directas. En México es completamente, o sea, es mucho más difícil, ¿sabes? Nosotros Sí. adornamos todo muy bonito Mm, y aquí los polacos, wow, me sorprendió mucho que te dicen las cosas como son y como tú dices, no adornan nada. O sea, al final ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien o esto tiene que ser así o tal. A veces es duro, pero yo lo prefiero porque al final las cosas quedan más claras y eso ayuda ujú. mucho en la relación. Ahora, con tu novio, bueno, yo creo que has aprendido a quizás suavizar algunas cosas, pero quizás también él ha aprendido a ser más directo o cómo ha sido eso para ustedes. Hombre, buena pregunta. No sé, tenemos que preguntarle a él, pero es un, eh, eh, es un proceso, ¿no? Estuvimos, de hecho, en terapia de pareja y todo, Mm, ¿sabes? Trabajando mucho la comunicación porque llegan momentos cuando puede ser muy duro, ¿no? mm. Entonces, tienes que aprender a comunicar mejor. Pues a mí me recomendó, la psicóloga me recomendó hacerlo como tomar una pausa, ¿no? Decir, bueno, de momento lo dejamos un par de minutos, ¿no? Y luego ya seguimos. Pero me cuesta porque yo como quiero decirlo en el momento, porque digo, ¿por qué lo voy a guardar dentro? Como que me está haciendo imposible, ¿no? No decirlo ahora. Pues él, yo creo que también aprendió un poco. Yo creo que lo importante cuando tienes este choque cultural es entender que no es nada personal. O sea, yo no lo hago porque es algo de él que tanto no me gusta que yo se lo digo, ¿sabes? De una forma tan brusca igual, Ujú. sino lo digo porque lo diría a cualquier otra persona que pasa por la calle y me molesta, se lo diría tal cual, ¿sabes? Y no Claro. lo digo a él porque es mi novio o porque es mala persona o hizo algo mal. Pues ahí yo creo que no somos los únicos, ni los primeros ni los últimos, que son cosas que pasan y muy importante también comunicar. El idioma no ayuda, ¿eh? Porque siendo él español, con su idioma materna, ¿no? Española, y la mía ucraniana, hablamos en inglés. De hecho, seguimos hablando en inglés Ah, después de casi 7 años juntos. Puede ser que estamos con su familia o con amigos y yo hablo español con todos, pero luego me giro, le digo algo a él en inglés. Es una costumbre súper fuerte. wow. Es muy difícil de cambiar para nosotros, por lo menos intentamos, pero bastante difícil porque ahí yo creo que sí que le ha venido bien y que ha mejorado el inglés. Pues ahora cualquier discusión que tenemos ya o conversaciones en inglés, ¿sabes? A veces nos cambiamos, metemos, ya te puedes imaginar muchas palabras en español, suena raro igual, Mm, o en alemán incluso por lo de antes, ¿no? Algo en la casa, por ejemplo, plancha, a veces se me olvida plancha, pues lo digo en alemán. Y tenemos unos amigos aquí que es una chica ucraniana con un chico español que se conocieron en el mismo pueblo de Alemania donde nosotros, pero un ¿qué? par de años antes y viven también aquí. Pero fue Y coincidencia. coincidencia total, sí. De Wow. hecho, fue coincidencia porque a mí me costó bastante encontrar trabajo en España. Entonces, yo siempre digo, cuando buscaba trabajo, yo ya echaba todo. Yo no sabía dónde estaban estos sitios donde yo echaba. Yo veía, porque soy diseñadora, veía el diseñador, echaba. Y me acabaron llamando de mi empresa actual de ahora
llamando diciéndome, sí, tenemos ese puesto, yo no escuchaba bien, digo, ¿qué empresa es esta? Digo, mandadme un correo, por favor. Y vi Fuengirola, digo, Fuengirola, no sé dónde está eso, Fuengirola. Pero claro, tenía ya la entrevista y todo. Y luego mirando Fuengirola, que está al lado de Málaga, y es donde está mi oficina, pues ahí empiezo a buscar, digo, ¿y dónde estaba esa chica? Era amiga de nuestro amigo, ella, ucraniana que está con un alemán, con un español, perdón. Y digo, ¿dónde vivía esta chica? Dice en Fuengirola. Digo, no puede ser, una coincidencia total que yo me acabé mudando al mismo sitio donde viven ellos. Y llevan ya más de, yo creo que 10 años por lo menos juntos y les pasa lo mismo. Ella habla perfectamente español y entre ellos hablan inglés. No puede Imagínate. ser. Ok. Sí, Pero claro, es difícil cambiar esa dinámica porque al final la relación se construyó en ese idioma, ¿no? Así que, uf, claro, ya. ¿Qué tal le va a tu novio con el ucraniano? muy difícil. Hombre, yo sé que ahora están apareciendo más recursos para aprender ucraniano, ¿no? O algunos cursos que vi por ahí online. Siempre le paso, cuando veo, digo, Héctor, intenta un poco, míralo. Pero es difícil porque al final el alfabeto es diferente, ¿no? Y yo creo que es un idioma tan complejo que la gente no se lo imagina. Hombre, si para alguien alemán es complejo o Ujú. español, ucraniano es otro nivel. Y yo cuando le intento explicar algo, entiendo que cuando me meto y digo, esa es la regla, pero hay como una excepción, luego hay otra excepción, imposible para un extranjero. O también yo creo que tienes que estar en ese ambiente. Si Mm. pasas un par de meses en Ucrania, por ejemplo, que hay gente y tengo amigos que lo hicieron, ¿no? Wow. Y te puede, mi mejor amiga está con un chico de Nueva Zelanda y él vino a Ucrania y pasó en Ucrania un par de meses. Entonces ahí yo creo que se quedó con un par de expresiones o frases, ¿no? Pero es a nivel más de conversación, no es Mm. gramáticamente, es muy difícil aprender el ucraniano así. Pero mi novio yo creo que lo está haciendo bastante bien, hombre. Yo solamente le enseño cosas bonitas para que me las pueda decir Claro, o muy bien. o a alguien que conoce, ¿sabes? De Ucrania, Ajá. pues que le puede decir alguna frase bonita, por ejemplo. Pues yo creo que a ese nivel se quedó y de momento bien. Pero cuando piensa más allá y dice, no sé qué hacer un curso ucraniano o algo, pues ahí ya entiende que le va a costar mucho esfuerzo y años de aprendizaje, ¿no? Para llegar a poder tener una conversación más fluida. Claro. Pero bueno, a pesar de no vivir en Ucrania, pues ahí le va bien, ¿no? Sí, hombre, yo orgullosa de él, del nivel que tiene ahora, ¿vale? Qué bueno. Y lo importante es que le enseñas lo bueno del ucraniano. Así que, súper. Oye, y para terminar, cómo ves tu vida en España en los próximos años? ¿O la ves en España, o la ves en otro lugar? ¿Cómo te ves? Yo de momento, como te comenté, estoy muy contenta de estar aquí, de vivir aquí, me gusta mucho, ¿no? Todavía me estoy acostumbrando porque 2 años pueden parecer que son muchos años, pero en realidad para un extranjero viviendo fuera es poco, ¿no? Es como estás empezando a entender un poco quién es quién, con quién te quieres relacionar, encontrando amigos, ¿no? Eso cuesta, la verdad y mucho más. Creo que va a tardar que 2 años. Málaga es una ciudad de España que me gusta, que tiene muchísimo que ofrecer. Estás aquí, tienes la playa, el tiempo, siempre hace buen tiempo, ¿no? Mi trabajo me está gustando mucho, pues a ese nivel tengo la suerte, ¿no? De poder vivir una vida muy cómoda, pero yo creo que me quedaré en España en los próximos años. Bueno, nunca hay que decir nunca, pero en los próximos años sí. Me gustaría probar otras ciudades de España también, ¿no? Me llama mucho Barcelona. Barcelona ahora tiene una comunidad de ucranianos muy grande. Ujú. Cuando veo los eventos que organizan ahí los ucranianos, digo,
Me gustaría estar por lo menos más cerca para poder ir algún día, ¿sabes? Como un club de running o una cafetería de especialidad o un meetup, ¿no? De gente que trabaja en empresas ucranianas ahí, pues eso es algo que, por ejemplo, para mí es importante. Málaga tiene comunidad ucraniana, pero no se organizan tanto, no organizan, por ejemplo, en Alemania hubo muchas manifestaciones, ¿no? Para apoyar con armas o apoyar en Sí. general a Ucrania, ¿no? Entonces, eso aquí está bastante menos representado. Y también solamente relacionarme con la gente, ¿no? Yo quiero tener amigos españoles o de cualquier otro país, pero también quiero tener amigos de mi cultura o conocidos, ¿no? Para Claro. poder sentirme un poco como en casa. Entonces, eso es lo que me atrae en Ujú. Barcelona, ¿no? Más que aquí de momento. Pero bueno, no, sabes, también aprendes, yo creo que con la guerra aprendes a no planificar Mm, mucho para el futuro. Mis padres ya claro. dejaron, viven en Ucrania, dejaron de hacer planes. Cuando les pregunto qué van a hacer en una semana, me dicen, ¿quién sabe qué va a pasar en una semana? ¿No? Entonces, como Wow. es triste, pero es también una forma de adaptarte a esa nueva realidad, o bueno, ya no es nueva, ¿no? Ya estamos Claro. viviendo esa realidad y yo creo que también me quedé con eso, que Mm, de momento estoy aquí, estoy contenta aquí, aprendes a valorar el día de hoy y el momento de ahora, ¿no? Y decir, lo que tengo ahora es bonito, me gusta, quiero seguir con ello, pero, pero tampoco quiero pensar en mañana, pasado mañana y un año más adelante, ¿no? totalmente, pero sí, me parece muy importante lo que dices. Al final, pues disfrutar lo que está pasando ahorita es difícil, pero es súper importante. Y bueno, ojalá que las cosas pronto mejoren, ¿no? En tu país, que tantas ganas que tengo de visitarlo, pero bueno, ojalá que pronto se pueda. Estás Y más cerca que yo. sí, totalmente, totalmente. Sí. Oye, Miroslava, te quiero agradecer mucho por compartir tu historia con nosotros. Gracias por ser tan abierta con las cosas. Muy impresionante de tu español. Si les gustó este episodio del podcast, no se olviden de darle like aquí abajito, de suscribirse al podcast de Spanish Hacks y también en la descripción van a tener el link para que vayan a seguir a Miroslava. Si le quieren hacer más preguntas, pues ya ahí se las pueden hacer directamente. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio de este podcast. Nos vemos.